Listo. Bueno, como tal, nuestro primer tema pues va a ser la introducción a la bacteriología. Es un tema que a veces los doctores se llegan a extender un poquito porque sí hay muchas cosas de dónde rascarle, pero vamos a ver las cosas más importantes, ¿va? Entonces, primero me gustaría empezar con algunos conceptos que ustedes sí tienen que conocer, porque a veces, al menos ahorita hasta este punto, relacionamos o son pues definiciones similares. En este caso, ya a partir de este año, ya sus conceptos tienen que ser muchísimo más dirigidos, ¿va? Entonces, primero vamos a comenzar con lo que es infección. La infección es como tal el ingreso o la invasión propiamente, así como la multiplicación de algún tipo de organismo que sea potencialmente patógeno. Con potencialmente patógeno me refiero a que pueda causar pues una enfermedad básicamente y que obviamente este esté en un huésped. Ahora, infestación. La infestación aquí es totalmente diferente porque se define como la presencia de un organismo pluricelular sobre otro organismo. Es decir, es como si estuviera sobre él. Si bien este no penetra como tal una puerta de entrada, pero sí, sí está sobre nuestro huésped, ¿no? El ejemplo yo creo que más claro, pues son los famosísimos piojos, ¿no? Que si bien están en el cuero cabelludo, estos no entran por completo a nuestras células, pero pues sí están sobre nosotros que venimos siendo pues el huésped. Y aquí pues va a ser cuando se comiencen a multiplicar, ¿va? Ahora, la diseminación. Aquí es básicamente, se lo resumo en una propagación de, del sitio inicial de algún tipo de infección y que llegue a otros sitios. O sea, por ejemplo, si yo tengo, no sé, infectada la pierna derecha y ya pasaron días y por alguna razón ya se diseminó hacia los miembros inferiores, etcétera, ¿no? Hasta el abdomen, eso es diseminación, que básicamente se salga del sitio inicial de la infección y pues sí, como que se esparce a otras partes de nuestro cuerpo. Ahora, los que me importan más son pues los conceptos de patogenicidad, son los conceptos de patogenicidad y de virulencia. ¿Por qué? Estos muchas veces los suelen confundir, pero hay cosas claves que no solo sus doctores también se los preguntan, pueden venir como preguntas de DEPA que, bueno, la patogenicidad es básicamente la capacidad de un microorganismo para que éste pueda infectar y que obviamente con esta infección cause daño, ¿no? Y que pueda ocasionar una enfermedad. En cambio, la virulencia es una medida de severidad de la enfermedad, es decir, cuánto daño le causó. Palabras claves para que no se me revuelvan. La virulencia es básicamente medir el daño, ¿no? Ustedes cuantifican el daño que causó el agente. Si es muy grave, si es leve o si es más o menos, etcétera, ¿no? Ahora, en el aspecto de patogenicidad, es la capacidad que va a tener el agente para infectar, causar la enfermedad y dañar, ¿va? ¿Sí queda claro estos dos conceptos? Sí, Va. Ahora, vamos a ver algo que se conocen como factores de virulencia. Estos los están sonados literal en todos los bloques que pues van a ver, pero primero hay que entender básicamente qué es, ¿no? Para que no nos hagamos bolas a la hora que ya empezamos a ver los agentes. Estos son básicamente moléculas o algunas estructuras que van a producir ciertos agentes con el fin de contribuir a su propia capacidad para que potencie como que la invasión, colonice más rápido al huésped, cause más daño al huésped, como que ayuda a potenciar hacerle daño al huésped, básicamente. ¿Con qué factores ayuda o qué factores tiene ese agente para poder causar un daño pues, al huésped, ¿va?
Ahora, otros que son como, pues no son tan importantes, pero pues ya los debemos de estar entendiendo, es el de incubación. El momento de incubación es básicamente un tiempo que se da entre la exposición que tenemos con el agente y hasta que se empieza el inicio de los síntomas. Es como el periodo de que ahorita estás súper bien, pero pues no sé, saliste a la calle y conviviste con niños enfermos. Ese es el tiempo de incubación, el tiempo en que tarda básicamente en entrar y que se presenten los síntomas. Ahora, los pródromos. Estos son los primeros síntomas que se dan de una enfermedad. La característica de los pródromos es que siempre son síntomas inespecíficos, o sea, es como malestar general, a lo mejor dolor de cabeza, pero son muy inespecíficos, no nos orientan propiamente a alguna patología, ¿no? Ahora, un estado. Estado es básicamente el periodo en el que los síntomas de la enfermedad están en su pico más alto, ¿va? O sea, es en el momento en el que nuestro cuerpo está a tope con su sistema inmune, ¿no? Tenemos la fiebre, tenemos fiebre, tenemos todos los dolores a tope, ¿no? Ahora, aquí hay que conocer que de toda gente que ustedes vean, van a tener dos cosas. Una que se llama vía de transmisión y otro mecanismo de transmisión. A pesar de que lleva transmisión en su nombre, pero vía y mecanismo es totalmente diferente. Y se los representa aquí con estos dibujitos, haciendo referencia a que la vía de transmisión es básicamente un medio que usa este agente para ir de un huésped a otro. Y se lo representé como un avioncito, es decir, cuál es como su transporte que utiliza para ir saltando de huésped en huésped, ¿no? Ahora, en el caso del mecanismo de transmisión, hace referencia más como a la forma en la que va a llegar nuestro agente y una vez que ya llegue o que haya encontrado alguna puerta de entrada, cómo es que va a penetrar esa puerta de entrada, ¿va? Ahora, algo que pues ya conocemos muchísimo, nos los han repetido muchísimo, pues es la famosísima triada ecológica, ¿no? La triada ecológica también se conoce como triada epidemiológica, es lo mismo. Em, es un modelo que se utiliza para que nosotros entendamos cómo se van a producir las enfermedades infecciosas. Se basa en la interacción de tres elementos que yo espero que ustedes ya conozcan, los cuales pues es básicamente el agente, el huésped, en este caso vamos a ser nosotros, y el ambiente. Se los voy a anotar aquí por cualquier cosa. Y el huésped. Ok. Realmente no es importante como que detallemos mucho a qué se refiere ambiente, agente, huésped. Yo creo que a lo mucho que les pueden poner tanto sus doctores como su departamental es que ustedes se identifiquen qué corresponde a cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, el agente es como tal el factor que va a desencadenar la enfermedad, ya sea pues un organismo vivo, en este caso bacterias, virus, parásitos, etcétera, o algún tipo también de sustancia química, ¿no? Como por ejemplo la radiación, la misma temperatura. En el caso del ambiente, recuerden que aquí las condiciones siempre van a ser externas, es decir, son las condiciones que van a rodear al huésped y a la gente. Estos pueden ser factores geográficos, o sea, por ejemplo, el clima, incluso pueden ser factores sociales, como, por ejemplo, el nivel socioeconómico, eso puede ser considerado como ambiente, ¿no? En el caso del huésped, aquí lo vamos a ver más como, pues, hacia nosotros, ¿no? Que pues es las patologías que vamos a estar viendo, pero es básicamente el organismo que puede ser como afectado por el agente, ¿no? Que tiene una susceptibilidad eh, para enfermarse. Y bueno, aquí estos conceptos los ven, tanto de esterilización como de desinfección, los ven más como en cirugía, y se los
repiten a tope porque, pues, o sea, literal, no es lo mismo, pero, ajá. El punto es que la esterilización hace referencia al proceso en donde se va a destruir y eliminar por completo cualquier forma de vida, ¿va? Incluyendo esporas y las bacterias que son más resistentes. Elimina todas las formas de vida, incluye esporas y bacterias muy resistentes. Entonces, ahí no quiero que se me confundan. ¿Por qué? Porque la desinfección em, se parece mucho, pero aquí este proceso em, elimina la mayor cantidad de microorganismos patógenos, excepto lo que son las esporas bacterianas, que esas son como que también de las más difíciles de eliminar, ya que pues son esporas. Pero recuerden, esterilización es eliminar cualquier forma de vida, ¿no? Todas, o sea, literal es como si no existiera nada, es literal, campo estéril, ¿no? En cambio, una desinfección es una eliminación ajá, una eliminación de la cantidad de microorganismos que se consideran patógenos, ¿va? No todos, simplemente es reducir la cantidad de. Ahora, esto ya también yo creo que ya lo vieron en IBC, lo que es un signo y lo que es un síntoma. Aquí, mm, miren, la verdad es que cada doctor tiene pues sus definiciones, pero de una forma general, un signo va a ser lo que nosotros podemos observar de nuestro paciente, lo que a mero ojo clínico nosotros podemos verlo
Ya regresé, chicos. Una disculpa, fallas técnicas. Em, Esperen, que comparto mi pantalla. Ya, ahí sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se mira. Ok. Bueno, entonces nos habíamos quedado en la diferencia entre signo y síntoma, ¿no? Signo, perdón, ya dijimos que es lo que nosotros podemos observar. Un ejemplo, pues un moretón en el paciente. Un síntoma es lo que nos va a referir lo que siente pues nuestro paciente, ¿no? En este caso, nosotros no lo podemos comprobar ni tampoco lo podemos ver a simple vista, pero sí es lo que nos va a estar refiriendo un paciente. Un ejemplo es que el paciente te diga, me siento mareado, ¿no? Ahora, hay algo que se conoce como síndrome. Aquí es donde muchos doctores difieren, porque les digo que cada uno tiene como sus conceptos, pero es básicamente un conjunto tanto de los signos y síntomas característicos y son específicos de alguna enfermedad o condición. Bien, ahora vamos a conocer algo que se conoce como relación huésped-parásito. Aquí de esto solamente le hacen una pregunta, o sea, sí se tienen que aprender todos, pero solamente le sacan una pregunta, la verdad. Y está muy sencilla porque les digo que es un departamento que sus preguntas son súper bien dirigidas. Pero bueno, primero hay que conocer básicamente qué es la simbiosis. La simbiosis va a ser una relación estrecha y normalmente es de larga duración, en donde dos organismos no pueden vivir uno sin el otro, ¿va? Es una convivencia entre diferentes especies. No especifica si alguno se beneficia o si los dos, ninguna. Simplemente es una relación estrecha, ¿va? Y de aquí vamos a conocer varios tipos de simbiosis. ¿Cuáles son? El primero que vamos a ver va a ser comensalismo. El comensalismo es básicamente donde un organismo se va a beneficiar de otro, pero sin causarle daño, ¿vale? Ahora, el huésped no va a tener ni daño ni beneficio, simplemente está ahí como existiendo, ¿va? En cambio, el comensal va a recibir casa y alimento. Y aquí les puse una imagen de referencia. Entonces, comensalismo, uno se beneficia, el otro no, pero tampoco se daña. Ahora, en el parasitismo aquí, pues el parásito obviamente va a obtener el beneficio del huésped, que es al que ataca. El huésped va a ser el que se va a ver afectado. Y, por ejemplo, aquí les puse la imagen como pues de una garrapata, ¿no? O sea que si bien nosotros el huésped, pues sí nos ocasiona daño, pero no obtenemos ningún beneficio. En cambio, pues la garrapata, pues sí, ¿no? O sea, esta se va a beneficiar al atacarnos. El mutualismo va a ser una relación en donde las dos especies mutuamente no pueden vivir uno sin el otro y ambos se benefician. Un ejemplo, pues, o sea, por ejemplo, es la microbiota intestinal. Porque pues lo vamos a ver en otro diapo, pero ese es un ejemplo. Otro también podría ser, bueno, el más significativo que luego les ponen es pues justamente el de las abejas y las flores, donde pues las abejitas pueden obtener su néctar y polen y las flores en este caso son polinizadas. Entonces ambos no pueden vivir uno sin el otro y ambos se van a beneficiar mutuamente. Ahora, otro concepto que les mencionaba hace rato es como tal la microbiota. Hay muchísimos tipos de microbiota, la más conocida es la intestinal, pero hay muchísimos, ¿no? Desde la piel, etcétera, en las mucosas, una infinidad, ¿no? Pero ¿a qué hace referencia o qué es la microbiota? La microbiota es básicamente un, este, mm, una comunidad de múltiples microorganismos, o sea, desde las bacterias, hongos, virus, etcétera, que van a vivir en nuestro cuerpecito. ¿Por qué es importante que nosotras tengamos pues ciertos microorganismos en el cuerpo? Hay microorganismos tanto buenos como malos. En este caso, la microbiota se caracteriza por tener microorganismos buenos, porque van a desempeñar un papel crucial en nuestra salud.
Estos pueden participar en la digestión, en la producción de nuestras vitaminas, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico e incluso la protección contra ciertos patógenos. De aquí nos vamos a derivar, perdón, de otros dos conceptitos. El primero es la eubiosis. Es un equilibrio de la microbiota. Es decir, en la eubiosis hay más bacterias buenas que malas. Cuando la microbiota se encuentra desequilibrada, es decir, que hay más bacterias patógenas que bacterias buenas, se le conoce como disbiosis. Entonces, acuérdense, ambas hacen referencia a la microbiota. Una donde está equilibrada, hay más cositas buenas que cosas malas, que se llama eubiosis, y una donde se encuentra en desequilibrio, donde hay cosas más malas que buenas, que es la disbiosis. Ahora, estos ya no son muy importantes, pero pues igual se los puse, que es holobionte, que es básicamente igual un conjunto como de varias, es como una asociación de varias especies que dan lugar a unidades ecológicas, ¿no? O sea, por ejemplo, es como si tú juntas múltiples bacterias, van a dar lugar a alguna entidad ecológica, ¿no? En el caso del microbioma, es una comunidad de microorganismos que viven en un nicho en particular. Ahora, esto sí ya es más como específico de Bacter, ¿no? La morfología de las bacterias. Primero hay que entender cómo se define una bacteria. Son agentes causantes de la enfermedad. Una de sus características más importantes es su tipo de cromosoma. Esto sí se los llegan a preguntar, doctores y en DEPA. El cromosoma es de doble cadena circular. Estas van a ser tipo procariotas, es decir, no tienen un núcleo definido. Se reproducen por fisión binaria. Y pues, o sea, ustedes me van a preguntar, Fer, ¿qué es una fisión binaria, ¿no? Es básicamente, es un tipo de reproducción asexual en donde bueno, las celulitas se van a dividir en dos células iguales, ¿no? Y justamente este tipo de reproducción es un proceso que normalmente va a implicar la duplicación de este material genético que contengan las bacterias, ¿va? Es como si las bacterias empezaran a copiar, ¿va? Es un organismo unicelular. Ahora, cosas importantes. ¿Qué tiene una bacteria? Eh, Por cuestiones de tiempo les preferí poner una imagen, ¿no? Pero bueno, es básicamente, esta es nuestra bacteria. Algunas, no todas, pero pueden tener un flagelo. Este flagelo les sirve más que nada para la locomoción, es decir, para que se muevan. Hay algo que se conoce como pilis, también lo vemos más adelante, pero es igual para que les ayude a la reproducción que tienen. Ribosoma, citoplasma, y aquí es importante porque van a tener una membrana plasmática, luego un pequeño espacio, de ahí sigue la pared celular y de ahí esta pared celular no es lo último, lo va a rodear algo que se conoce como cápsula. La cápsula es muy importante en el caso de las bacterias porque les confiere una resistencia a ciertos tratamientos o a pesar de que sirva el tratamiento, pero hace un poquito más difícil eliminar a la bacteria. Lo que pasa aquí es que la bacteria, esta cápsula es como si fuera su escudo, ¿saben? Para que le dé más tiempo a ella de empezar a infectar y a reproducirse más. Ahora, vamos a hablar del genoma bacteriano. ¿Qué es esto? El genoma bacteriano es básicamente el ADN de la bacteria. Ya les dije, su ADN es circular, cadena cerrada, como el que vemos aquí en esta imagen. Tiene algo que se conoce como plásmido. El plásmido es similar al ADN,
principal, solamente que este está fuera propiamente pues del cromosoma, ¿no? Igual es de doble cadena circular, pero también va a ayudar a que confiera resistencia a los antibióticos, les ayuda a la producción de toxinas, que son las que les ayudan básicamente a poder infectar, y otras estructuras celulares. Plásmido, lo único que tienen que saber es que es un elemento extracromosomal, ¿va? Ahora, hay algo que se conoce como bacteriófago. Es un tipo de virus que infecta a la bacteria y se va a replicar dentro de ellas, con el fin, obviamente, de integrarse a ellas. ¿Para qué lo hacen? Básicamente para que se pasen información entre bacterias. Son como los mosquitos que nos pican. O sea, el mosquito llega, te pica y parte de lo que, o sea, de lo que comparten a la hora de picarnos, pues es nuestro ADN. Entonces, ese mosquito no solo nos pica a nosotros, le pica a un chingo de gente. A esto hace referencia a un bacteriófago, que son como vectores. El mosquito, una vez que nos pica, ya tiene en su piquito, pues un poco de nuestro ADN. Entonces, si pica a otra persona, ahora esa persona va a tener ADN de nosotros. Y el mosquito ya va a tener dos ADNs diferentes, el de nosotros y el de la otra persona que picó. Y así, pues, con muchísimas más personas. Es lo mismo con este bacteriófago. Eh, y le ayuda a pasar básicamente la información de bacteria a bacteria. Es como si se pasaran un pequeño chisme. Ahora, puntualizando un poquito más en las estructuras bacterianas, vamos a hablar de la cápsula. La cápsula aquí le va a ayudar a la adhesión a las mucosas. Es una capa que protege a la pared celular. Generalmente va a estar hecha, pues ya sea de polisacáridos o polipéptidos y evita la fagocitosis, es decir, que cuando nuestro cuerpo reconoce que ya tenemos esa bacteria adentro, no lo van a ver inmuno, perdón, pero pues básicamente lo va a tratar de eliminar. Lo que ayuda a esta cápsula es que no se elimine con facilidad, ¿va? Y que pertenezca más tiempo a la bacteria, que le dé más tiempo de chingarnos, básicamente. Ahora, en el caso de la pared celular, este es importante porque es básicamente la que le da forma a la bacteria. O sea, si es muy rígida, si es circular, si es ovalada, lo vamos a ver más adelante, pero es la que le confiere la forma a la bacteria. Y vamos a tener dos tipos principales de pared celular, eh, ya que a sus componentes puede ser o gram negativo o gram positivo, ¿va? Hay fármacos específicos, lo van a ver en la materia de farma, no se preocupen, y creo que ni siquiera es este primer bloque, hasta su segundo bloque, que van a actuar directamente sobre la pared bacteriana, ¿no? Y obviamente van a impedir la síntesis de esta bacteria, pero sí hay fármacos específicos. Ahora, en el caso de la membrana citoplasmática, aquí lo único que tienen que saber es que se da el transporte activo. Básicamente es como donde pasan nutrientes, o sea, solo quédense con que es un transporte activo de muchas cosas, ¿va? Ahora, los flagelos dijimos que es como esa pequeña colita que tienen algunas bacterias, se encuentran ancladas directamente a la membrana y vamos a tener dos tipos, tanto fimbrias como pilis, ¿no? Eh, los pilis se asocian más como a la parte reproductora, pero pues igual les dan un pequeño como impulso para la locomoción, ¿no? Es más que nada flagelos, locomoción, ¿no? Fimbrias y pilis es más como sexual, pero también les ayudan a la locomoción. Ahora, en el citoplasma, pues solamente tienen que saber que vamos a encontrar un montón de cosas, por ejemplo, los ribosomas, pues obviamente el nucleoide donde se encuentra el ADN y es donde ocurren la mayor parte de las reacciones metabólicas. Es básicamente como si fuera el agüita que llena el interior de la célula.
Ahora, hay algo que se conoce como esporas. Las esporas es básicamente un tipo de forma de resistencia que tienen las bacterias para que les ayuda a sobrevivir ante los cambios desfavorables. Con cambios desfavorables, perdón, me refiero a que es más como lo que nuestro cuerpo, con lo que nuestro cuerpo los ataca, la bacteria pasa a su forma de espora para que básicamente tenga más tiempo. Lo que busca la bacteria es tener más tiempo de chingarse al huésped, ¿no? Y la espora es una forma de resistencia, ¿va? ¿Tienen dudas hasta aquí? Bueno, bueno, ahora vamos a hablar de las formas bacterianas. Las formas bacterianas, la verdad es que, o sea, son muy sencillas, no es algo como que sea tan específico, pero bueno, o sea, específico como para que se los pregunten, pero sí es importante que lo conozcan. Primero les voy a dar mm, unos tips que a mí me sirvieron en su momento. Ahorita se los explico, solamente se los voy a anotar. Ya. Ahora sí, bueno, aquí vamos a tener varias formas bacterianas. Dentro de las más importantes, que son como las que la mayoría tienen, o al menos la mayoría de su temario lo tiene, es el coco, es literal una forma circular, o sea, les juro que literal o sea, parece un coco, literal es un círculo, es como si fuera una esfera, ¿va? Coco, 1, diplococo, 2. Este no es tan importante. Estafilococo. Aquí les puse, cada que escuchen estafilo, o sea, de cualquier tipo de agente, pues siempre hace referencia a que está organizado en algo que se conoce como en racimo de uvas, que es como lo que vemos aquí, en racimito de uvas, ¿va? Estreptococo yo lo asocio más como si fuera una oruguita, ¿va? Porque es como si fuera una cadena de puros cocos, ¿va? La tetrada, que es básicamente 4 cocos juntos, ese en el aspecto de cocos, ¿no? En el caso de los bacilos vamos a tener algo que se conoce como coco bacilo, que no es ni tan redondo, pero tampoco tan ovalado. Aquí yo lo asocio más como a un balón de americano, porque le encuentro más como a esa forma, como si fuera un pequeño bolillo. Pero se ve más o menos así. El bacilo, que es literal como, a mí me gusta ver a los bacilos como si fueran de esas pastillitas, porque literal tienen esa forma. Diplobacilo son 2 bacilos juntos, la verdad es que no es muy difícil aprendérselo. Estreptobacilo, acuérdense, estrepto hace referencia a que es una cadena. Bacilo, pues ya te están diciendo que es una forma de bacilo, ¿no? Ahora, tenemos otros que a veces son raros de verlos, pero el que, si no mal recuerdo, sí vemos es el de vidrio, que es vidrio cólera, que tiene forma como si fuera una comita, como si fuera una coma, como si fuera un frijolito, como lo quieran ver, pero se ve algo así. Ahora, otros que también son importantes es la espiroqueta. La espiroqueta, si no mal recuerdo, también se ve este bloque, pero ya casi hasta el final. em, y se ve algo así como si fuera una espiral, básicamente. No es tan difícil de aprendérselos. A algunos doctores les digo, sí les gusta como eh,
ver a detalle esto, pero sería más como para exámenes de sus doctores. La verdad es que no, pues yo no diría que es como que tan importante para su departamental, ¿va? Ahora, ya les dije que la pared bacteriana pues es súper importante, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguna bacteria no tiene esta pared? ¿Puede o no vivir? Sí, sí puede. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Las bacterias, les digo, lo que ellos buscan es jamás morirse, colonizar algo, multiplicarse y chingarse al huésped. Eso es lo que busca la bacteria, básicamente. ¿Cómo hace esto si ella no tiene alguna pared celular, ¿no? Que pues básicamente le ayude, ¿no? Existen tres formas que les ayudan. Algo que se conoce como forma L. em, si bien aquí sí va a suprimir su pared, no desaparece por completo, pero es defectuosa, pero sí la conserva. Es como otro tipo de forma de la pared que también le ayuda a sobrevivir. Otra cosa que se llama como protoplastos. Estas son bacterias totalmente desprovistas de pared celular, ¿no? O sea, simplemente no tienen esa pared. Otra cosa se conoce como esferoplastos. Son pequeñas celulitas que conservan partes o restos de la pared celular. Una pequeña diferencia, los protoplastos es más como enfocado a los gram positivos y los esferoplastos son a los gram negativos. Ya no se los anoté solamente como tal las formas porque es lo que les preguntan, cuáles son las formas en las que una bacteria puede sobrevivir sin su pared, siempre y cuando tenga alguna de esas tres formas, la forma L, protoplastos o esferoplastos. Ahora sí, vamos a ver algo que le sirve también para el laboratorio, que es la tinción de Gram. La tinción de Gram básicamente es una técnica que se utiliza en laboratorio para diferenciar nuestras bacterias en dos grandes grupos de manera general, Gram positivas y Gram negativas. Em, ¿Cómo hace esto la tinción o por qué se pintan de un color y otras de otro? Básicamente va a depender de la composición que tenga la pared celular de dicha bacteria. Esta tinción de Gram es importante que conozcan qué contiene. Vamos a tener dos tintes y un decolorante, donde el primer tinte va a ser el cristal violeta, el decolorante va a ser etanol y el segundo tinte va a ser la azafranina, que es como de un color rojito. Ahora, en un contexto general, unas gram positivas se caracterizan por tener una capa gruesa de péptidoglicano o mureína. En cambio, unas gram negativas tienen una capa muchísimo más delgada de péptidoglicano, casi inexistente, es muy pequeñita, pero tiene una capa externa, es decir, luego de esa capa ligera de péptidoglicano, van a tener una capa que ésta sí va a contener lipopolisacáridos, lipoproteínas y lípidos. Para verlo un poquito más a detalle, aquí les puse esta imagen que siento que es como de las más representativas, donde tenemos aquí la gram positiva. Vean el tamañote de capa de péptidoglicano, ¿no? Es por eso que las gram positivas pues reaccionan básicamente al cristal violeta, que son estas de aquí, se ven de esos colores. Y las gram negativas tienen, aquí está, miren, su capa súper delgadita de péptidoglicano. Sí tiene, pero es casi nula. Entonces, por eso no se pitan con el cristal violeta y, en cambio, se ven con ¿cómo se llama? Con la azafranina. Se ven como rositas, rojitas. Yo, la verdad, yo siempre, o sea, yo jamás las he visto rojas. A lo mejor son mis ojos, pero yo casi siempre que las he tenido la oportunidad de verlas, es como de color rositas, ¿va? Ahora, aquí les puse como tal una explicación un poquito más detallada de qué es lo que contiene pues cada pared de las gram positivas y de las gram negativas. Cosas generales, les digo,
Ustedes solo tienen que saber que las gram positivas tienen una capa muy, muy gruesa de péptido, glucano. Es rígida y resistente, ya sea de péptido, glucano o de mureína, pero su pared es súper gruesa, ¿va? Reacciona al cristal violeta. Y en todo esto, ¿qué más hay? Ácido teicoico y ácido lipoteicoico. Esto, no me acuerdo si fue hace un año o hace 2 años, pero fue pregunta de EPA de qué más, o sea, qué básicamente qué contiene la capa o la pared de las gram positivas, y no venía propiamente péptido glucano, pero sí venía ácido teicoico y lipoteicoico. Entonces, por eso se lo resalté con otro color. Los puntitos de abajo de cada una son básicamente como función específica, pero con que ustedes sepan esto es más que suficiente. Ahora, en el caso de la gram negativa, esta es un poquito más compleja porque tiene muchísimas más cosas, ¿no? O sea, a pesar de que está más pequeña, pero es más compleja. Su composición es un poquito más grande, ¿no? Aquí, importante, esta ya no va a tener ácido teicoico ni lipoteicoico. Esas solamente son específicas de las positivas, ¿va? Aquí vamos a tener lipopolisacáridos, algo que se conoce como lípido A, polisacárido nuclear, y algo que se conoce como antígeno O. Les digo, o sea, esto se los puse más como por si sus doctores se los llegan a decir, a preguntar, por alguna razón, ¿no? Pero con que ustedes sepan las cosas generales que contiene la pared, sabiendo que las negativas son las más complejas, ya están súper bien. Ahora, hay algo que se conoce como espacio periplasmático, que es básicamente entre la membrana del citoplasma y la superficie interna de la membrana externa. Em, en este espacio periplasmático vamos a encontrar otras cosas, por eso les digo que esta pared es muchísimo más compleja que las positivas. ¿Qué vamos a tener? Aminoácidos como cuáles, arginina y leucina, son las que más predominan. Vitaminas, las que más predominan son tiamina y cobalamina, azúcares, iones y enzimas. Aquí, esta tablita viene en uno de los libros de su bibliografía, donde le separan como las características generales de las gram positivas y de las gram negativas, cuáles se ven violetas, cuáles son rojizo rosado, cuáles son, o algunas de las que se tiñen, cuáles son gram positivas y cuáles son gram negativas. Todas estas las vamos a ver. Y componentes y estructuras distintivas, ¿no? O sea, por ejemplo, el péptido glucano se encuentra en ambas, solamente que en las positivas, capa gruesa, en las negativas, capa delgada. Ácido teicoico solamente está presente en las positivas, la membrana externa solamente presente en las negativas, ¿no? Y así con otras cosas. Se las puse por si quieren leerlo un poquito más a fondo, ¿va? Estas les puse como tal los pasos de cómo se realiza la tinción de gram. Les digo, esto es más como para laboratorio, pero se los quise poner. Primero que nada, ustedes van a conocer algo que se conoce como asa de siembra. Esta asa de siembra, ustedes las tienen que acercar a algo que se conoce como mechero. ¿Para qué? Para esterilizarla. Una vez esterilizada, pues ya podemos tomar propiamente la muestra pues sí, como de el cultivo. Ya que tengamos esta muestra, la ponemos en uno de nuestros portaobjetos para que se prepare el frotis y se pueda fijar. Con fijar es básicamente para darle como 2 pasadas por el fuego, ¿no? Y aquí ya es el momento cuando se empieza a teñir. Primero, acuérdense, primero es el cristal violeta. Unas gotas, no le tienen que echar mucho, o sea, a lo mucho 1, 2 gotas. Obviamente depende de la cantidad de su muestra, ¿no? Y se debe de dejar aproximadamente de 30 a 60 segundos. A mí lo personal me gustaba dejarla 60 segundos porque a veces no, como ya tiene mucho tiempo, a veces el colorante de la facultad, pues no siempre se tiñe pues tan chido, ¿no? Pero también deben de cuidarlo. Eso es con la práctica. No siempre sale a la primera, pero es con la práctica, porque si no, luego también se tiñe de más y se mancha pues, la muestra y ya en el microscopio se ven las manchotas de la tinta, ¿no? Y se tiene que retirar ahora el exceso del colorante.
es decir, van a enjuagar su muestra con una pipeta que les dan. Aquí es el momento en donde añadimos algo que se conoce como Lugol. Se espera un minuto. Vamos a usar ahora el etanol. Eh, Literal es igual, o sea, como dos chisguetitos que se deja máximo 2 segundos, es luego, luego. Se lava con agua destilada y vamos a añadir el otro colorante contraste, que es la safranina. Aquí también se espera, de preferencia, un minuto con la safranina. Se lava con agua destilada y ya como tal dejamos solamente secar nuestra muestra y ya estaría lista para que nosotros podamos observar al microscopio. Normalmente en el laboratorio, depende de lo que les diga su doctor responsable, pero normalmente siempre lo miran a estos aumentos, a 40 y a 100. Cada que utilicen el aumento de 100, acuérdense de siempre echarle, es como un aceitito, pero eso solamente es cuando lo miran en 100, ¿va? Pero bueno, para quien es un poquito más visual, les puse aquí unas imágenes representativas. Aquí es donde esterilizamos el asa, tomamos la muestra, la ponemos en el portaobjetos, la esparcimos, tenemos que fijar, que es básicamente darle una, dos, tres pasadas y ya se fijó la muestra por el mechero. Y aquí ya es como tal, pues las tinciones, ¿no? El yodo aquí que dice es lo mismo que el Lugol, es lo mismo. Y ya al final de tu muestra, pues obviamente si la muestra es gram positiva, pues lo vamos a ver como moradita, violeta, y si es gram negativa, lo vamos a ver como rosa, rojizo, ¿va? Ahora, hay otro método que también es tinción. No, sí hay muestras en la facultad con esa, pero no la hacen. La que hacen siempre va a ser la gram, ¿va? En el caso de la tinción de Ciel-Nielsen, también se conoce como la tinción BAR o la tinción bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Se ocupa básicamente para identificar microorganismos específicos, en especial algo que vamos a ver que se conoce como Mycobacterium, que es la responsable de la tuberculosis, pero aquí, a diferencia de la gram, vamos a utilizar algo que se conoce como Fushina, la cual se aplica a la muestra, e igual, ¿no? O sea, va a penetrar la pared celular de las bacterias que sean ácido alcohol resistentes. Luego vamos a volver a decolorar, que se elimina ese exceso de colorante y obviamente se eliminan las bacterias que no son ácido alcohol resistentes. Les digo, o sea, eso me parece que incluso lo vieron más como en esto a detalle, pero lo único que tienen que conocer es que si les presentan alguna muestra con este tipo de tinción, es que las que sean positivo, eh, positivo bar, se van a ver colores como rojitas, como estas de aquí. Y las que sean negativos se van a ver como azul. Aquí la aberración bar es bacilo ácido alcohol resistente. Y, y aquí igual es bacilo no ácido alcohol resistente. O sea, es básicamente eso, ¿no? Pero nada más se las puse porque pues también dice que se lo mencionamos en el temario. Ahora, bueno, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿O quieren que les repita algo o así? Bueno, por mi parte todo bien. Va. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar algo que es el intercambio de información entre bacterias. A mí me gusta explicar esto como si fueran las bacterias, como si fueran señoras chismosas. Y ahorita les digo por qué. Aquí básicamente las bacterias van a trabajar en equipo y se van a pasar información. Esa información es el chisme para que puedan sobrevivir. ¿Con qué objetivo? Para que tengan resistencia a antibióticos, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy una bacteria y a mí me vienen y me pegan, yo digo de que, mira, ese medicamento
te quiere matar, entonces no lo recibas. Tú ya conoces ese medicamento, ya no lo recibas, ¿no? Entonces ahí es cuando la bacteria básicamente se comienza a ser resistente, porque una de sus vecinas, una de sus amigas, ya pasó por eso y ya le contó el chisme. Entonces, ella sabe que pues tiene que conferirse resistencia a ese medicamento, ¿no? Ujú. Ahora, vamos a tener aquí tres tipos de intercambios de información. Sí es importante que se las aprendan porque también se las llegan a preguntar en el DEPA, ¿no? Transformación. El primero, transformación, ¿no? Aquí nuestros fragmentitos de ADN se van a liberar como si una bacteria lo escupiera, ¿va? Imagínenselo como si una bacteria escupiera. Y ese escupitajo, que es el ADN, lo va a recibir una bacteria, pues, receptora. Esta bacteria los va a agarrar y los va a transformar para integrarse a su ADN que ya previamente tenía y así ya tener más información, ¿va? Ahora, en el caso de transducción, la transducción es la transferencia de material genético. Esto por vectores, que ya vimos los vectores en este caso, pues son los bacteriófagos de una bacteria a otra. Aquí de transducción, la palabra clave es básicamente vectores o bacteriófagos, ¿va? En el de transformación eh, es más como que se liberan fragmentos de ADN y los recibe una bacteria receptora. En el caso de la conjugación, aquí vamos a tener un contacto directo entre una bacteria donadora y una receptora. Contacto directo. Sí, vamos. Contacto directo. ¿Cómo va a suceder este contacto directo? Básicamente se va a formar un puente citoplasmático que se conoce como pilis, ¿va? Y gracias a este como puentecito que hace, imagínselo como si un pili es una mano, como si la bacteria sacara una manita y la otra bacteria que está al lado sacara su otra manita, se agarran de las manos y ese es el puente por el que van a pasar la información, ¿va? Y así se van a transferir el genoma. De... Para quienes son un poquito más como visuales, porque yo sé que luego está medio abstracto imaginarse esto, les puse estas imágenes. Les digo, transformación. Es como si esta bacteria escupiera su material y toda esa saliva le cae a la bacteria de al lado, entonces lo recibe y dice, ah, perfecto, a mí me va a servir para transformar esto y ya quedarme con esta nueva información de, de la bacteria que ya, pues ya se va a morir, ¿no? Pero ya me dijo por qué se murió, con qué debo de tener cuidado, ya me lo dijo. Así es como básicamente se va generando la resistencia. Ahora, en el caso de la transducción, les digo, es más que nada como, imagínense literal que este es el mosquito, literal, lo pica, lo infecta, se va al otro, lo pica, se queda con el material, esta bacteria se transforma y ya tiene el material que tenía más el que le llegó, ¿no? En el caso de la conjugación, les digo, imagínenselo como si fuera aquí una personita, aquí otra personita, y aquí están agarraditas de la mano. Gracias a esta conexión que tienen, se van a poder, pues básicamente como intercambiar el genoma bacteriano, ¿va? ¿Tienen dudas con algunas de estas? No. Va. Ahora, vamos con algo que se conoce como el metabolismo bacteriano. Aquí es más como importante si se dedican a cosas de laboratorio, pero para al menos este bloque de bacterias,
es importante como entenderlo para saber cómo es que la bacteria vive, en qué condiciones, mejor dicho, va a agarrar para poder infectar a un paciente, ¿va? Vamos a tener las primeras que son las aerobias estrictas. Aerobias, es decir, que necesitan oxígeno, estrictamente necesitan oxígeno para vivir. Sin el oxígeno no viven, ¿va? Ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, bueno, de las más conocidas, de aerobias estrictas. Ahora, anaerobias, no logran proliferar ni en presencia de oxígeno. Es decir, estrictamente no deben de tener presencia de oxígeno si es que quieren crecer. Estas, las anaerobias estrictas, normalmente las vamos a encontrar en el tracto gastrointestinal. Uno de los ejemplos que si se gustan inscribir al curso, vamos a ver a Clostridium. Ahora, vamos a tener las aerobias y anaerobias facultativas. Estas son capaces de vivir y crecer tanto en presencia como ausencia de oxígeno. No son tan chillonas como las estrictas, ¿no? Van a cambiar o pueden cambiar su metabolismo para que se logren adaptar a diferentes condiciones. Es por eso que estas son muy difíciles de eliminar, como por ejemplo E. coli. Son difíciles de eliminar porque básicamente se adaptan a muchísimos cambios en presencia o en falta de oxígeno. O sea, son sumamente adaptables, ¿no? Entonces, si nos gana la bacteria, estas confieren muchísima más resistencia a cosas y por eso es más difícil que pues eliminemos esta bacteria. Otra categoría son las microaerofílicas. Estas se caracterizan porque requieren un mínimo de concentración de oxígeno, aproximadamente del 2 al 10%, y en muchos casos también ocupan una concentración alta del dióxido de carbono. No se los puse, pero también es como un aprox del 10%, y crecen muy poco en condiciones anaerobias. Uno de los ejemplos más significativos es Campylobacter jejuni. Esta es del tracto gastrointestinal y les digo, es muy rara porque pues las condiciones en las que esta se da son como que más pues específicas, no es como que lo encuentres tan seguido como una E. coli, ¿no? Ahora, yo sé que a lo mejor esto es un poquito tedioso, pero les juro que sí son muy importantes las generalidades. Ahora, estos postulados de Koch. Aquí vamos a tener de dos tipos. Hay unos clásicos y unos moleculares. Los que yo he visto que les preguntan más, al menos en el DEPA, son los clásicos, ¿va? Porque de hecho sí les ponen como una relación de columnas, ¿no? De que cuál es el primer postulado de Koch o cuál es el segundo postulado y ya te piden como que los órdenes, ¿no? Pero bueno, primero hay que conocer para qué sirven. Estos postulados de Koch sirven para demostrar que un agente infeccioso es responsable de una determinada o alguna enfermedad en específico, ¿va? Aquí se los desgloso un poquito más. Se lo saqué del libro, pero aquí también es una imagen que ocupan mucho. Me gusta más en lo personal esta imagen porque siento que es más sencilla de entender, pero la que ustedes gusten aprenderse está súper bien. El primer postulado nos dice que el microorganismo patógeno sospechoso debe de estar presente en todos los casos de la enfermedad y ausente en pues los casos que se consideren sanos. Es decir, si yo tengo 5 pacientes enfermos, pues el patógeno tiene que estar en esos 5 pacientes enfermos. Y si yo tengo 3 pacientes sanos, el patógeno no debe de estar presente en esos pacientes sanos. Obviamente Koch lo hizo pues en animalitos, ¿no? Pero, ajá. El segundo postulado nos dice que el microorganismo sospechoso debe cultivarse pues sí, en un cultivo puro, ¿no? Y que obviamente este debe de crecer, ¿no? De empezar a colonizarse. El tercer postulado dice que las células de un cultivo puro del microorganismo aislado debe ser la causa, bueno, debe de causar la enfermedad en animales sanos. Es decir, si nosotros tomamos pues sí, o sea, una pequeña muestrita de y lo inyectamos o que esté en contacto con algún
animal, alguna persona sana, esta se debe de enfermar, la misma enfermedad que vimos en el primer postulado. Ahora, el cuarto postulado nos dice que el microorganismo debe de ser aislado y de ser idéntico al original. Es decir, una vez que ya enfermamos al paciente que estaba sano, tenemos que obviamente volver a cultivar este microorganismo y debe de ser aislado, obviamente también en un cultivo, debe de ser el mismo que del principio. Eso es básicamente los cuatro postulados de Koch. No son tan difíciles de aprendérselos, pero pues sí se los llegan a preguntar. En su momento a mí me tocó un doctor, la verdad no recuerdo su nombre, pero pues sí ponía como sus exámenes, ¿no? De ese doctor que pasaba sus presentaciones como si fueran historias de Instagram y básicamente nos ponía a ordenar pues estos postulados, ¿no? Obviamente un poquito más como específico, pero pues le digo, eso ya es más como de cada doctor, al menos por su depa, con que se sepan esto que les remarqué en rojo, es más que suficiente. Ahora, les decía que hay dos tipos de postulados de Koch, unos que son clásicos, que son los que ya vimos, y otros que son moleculares. Los moleculares, sinceramente, se explican de la misma forma, solamente que estos hacen como referencia más no propiamente como a la bacteria en sí, sino al ADN de la bacteria, como a un gen en específico que causó la enfermedad, ¿va? Ahora, aquí vamos a tener tres que son algo que se conoce como asociación. Esta asociación nos dice que el gen debe de estar presente en todos los aislamientos del patógeno que causan la enfermedad, pero no en cepas no patógenas. O sea, es decir, lo mismo que ya vimos acá, ¿no? O sea, este gen debe de estar en todos los que estén enfermos y no debe de estar presente en los que estén sanos. Es básicamente lo mismo, nomás que con otras palabras, ¿no? Ahora, el segundo nos dice inactivación. La inactivación es básicamente, se tiene que inactivar el gen y obviamente aquí debemos de ver un cambio significativo de la virulencia del patógeno. Si nosotros inactivamos el gen, obviamente al estar apagado, véanlo como un switch, como si prende y apaga. Si está apagado, pues no va a funcionar, no debería por qué causar la enfermedad. Si lo prendemos, bueno, ahí sí debe de causar una enfermedad, ¿no? El 3 nos dice que es la reversión. Aquí es básicamente volver a aprenderlo, ¿no? O sea, restaurar el gen del patógeno inactivado y obviamente se debe de restaurar su virulencia, ¿no? Les digo, no, estos al menos los moleculares se los puse, o sea, como una diapo de más, pero céntrense en los clásicos. Esos sí o sí se los van a preguntar, ¿va? Ahora, ya casi acabamos. La curva de crecimiento bacteriano. Esta sí es importante. De hecho, vino literal pues sí, como una gráfica así literal. O sea, no fue esta imagen, pero pues, es básicamente, si se explican con esta y la entienden, ya están de gane, ¿no? Pero en un DEPA les pusieron una imagen y básicamente preguntaba que en qué fase se daba quién sabe qué de la bacteria, ¿no? Y tú tenías que conocer a qué hacía referencia pues cada parte de la curva de crecimiento bacteriano. ¿Qué nos dice esta curva de crecimiento? Básicamente va a representar la variación tanto, pues sí, como del número de las bacterias en función de algo, del tiempo, ¿no? Eh, Típicamente se representa, perdón, en estas fases. La primera que es la fase de adaptación o latencia, o la abrevian al menos aquí como lag. Si no mal recuerdo, es que no me acuerdo si esta fue la que preguntó mi doctor en su momento o fue la del DEPA, pero, ajá. El punto es que es la fase de latencia, ¿no? Aquí nuestras bacterias se van a adaptar a su nuevo entorno, se van a comenzar a metabolizar con todos los nutrientes, pero eh, todavía no se están como tal dividiendo activamente, ¿va? O sea, solamente como que están reconociendo a dónde llegaron, ¿va?
La siguiente, vamos a ver que nuestra curva se eleva. A esta se le conoce como fase exponencial o fase de crecimiento, o otros también le llaman fase logarítmica. Aquí ya es cuando nuestras bacterias se van a empezar a dividir súper rápido. Obviamente va a resultar en esto, que es un crecimiento exponencial de, obviamente, del número de las células. Básicamente ya se está como multiplicando, ¿no? Luego vamos a tener un periodo que se conoce como fase estacionaria o fase de meseta. ¿Qué es básicamente? El crecimiento que habían estado teniendo se va a ralentizar. Obviamente debido porque pues hay limitantes de los nutrientes, hay también pues acumulación de productos de desecho, etcétera, ¿no? Em, Aquí es básicamente la bacteria solo está como si estuviera tranquila. O sea, yo ya me multipliqué, ok, ya estoy infectando, estoy tranqui, ¿va? Y ya pasamos a la última fase, que es la fase de la muerte celular, en donde obviamente aquí ya las bacterias, como su nombre lo indica, pues comienzan a morir más rápido de lo que se habían, pues sí, reproducido, y va a llevar a una disminución del número de las células, pues ya que pues estaban como sanas. Vaya. Entonces, esto es básicamente lo que se explica. Adaptación, conociendo su entorno. Exponencial, se están dividiendo y multiplicando. Fase estacionaria, están tranqui, están como si estuvieran de vacaciones porque ya hicieron su chamba, que fue multiplicarse. Una vez que pues ya hicieron su chamba, ya comienzan a básicamente pues cumplir como su función y se van pues a la muerte celular. Ahora, esto también es súper, súper importante, que es el agar sangre. Primero, ¿qué es un agar? ¿No? Porque pues, no lo conocen. Pero un agar es básicamente un polvito que está hecho de polisacáridos. Este se va a disolver con agua caliente, luego se enfría y se forma como si fuera un tipo de gelatina, que es como el que vemos aquí. Es como literal, como si hicieras una gelatina. Ese es un agar. Obviamente no más que con nutrientes pues específicos para las bacterias, ¿no? Em, Ahora, aquí vamos a tener uno que yo creo que es como de los más utilizados, más conocidos, que es el agar sangre. Aquí el agar sangre nos ayuda a ver la capacidad hemolítica de los microorganismos. ¿A qué me refiero con capacidad hemolítica? Básicamente, pues, qué tanto pueden, pues sí, como destrozar a mm, pues sí, a los glóbulos rojos y cómo es que se puede, manifestar, ¿no? O sea, aquí podemos observar la hemólisis, que es lo que les digo, la destrucción de los glóbulos rojos que hacen algunas bacterias. Vamos a tener tres tipos, apréndanselos, si se los llegan a preguntar, alfa, beta y gamma. ¿Qué es lo que sucede en cada una de ellos? En la alfa va a haber una hemólisis parcial. Aquí, básicamente, hay una hemólisis parcial, es decir, em, no se destruyen por completo todos los glóbulos rojos. Es por eso que aquí se van a ver los halos como un poquito verdosos. Si bien son opacos, yo los diría más como opacos, pero se ve como verdoso, ¿va? La beta, que es como la más preguntada, es la hemólisis total. Aquí hay una destrucción completa de los glóbulos rojos. Se va a ver brillante y son halos incoloros, pero sí se ve brillante. Ahora, la, mm, la gama aquí no le pasa nada al agar, no reacciona, simplemente no hay hemólisis. Aquí les puse básicamente cómo se ve una beta, que es la hemólisis total.
la alfa, que es la parcial. Les digo, este se ve más como brilloso, este se ve más opaco, pero verdoso, y este se ve como amarillo. La gamma, o sea, literal solo se ve el trazo, pero no, o sea, no modifica para nada al agar. Entonces, pues es como lo único que tienen mm, que conocer de estos, ¿va? Ahora, hay algo, esto se los puse igual de más, pero hay algo que se conoce como pruebas bioquímicas. Vamos a tener pruebas que son presuntivas. Esta es básicamente como para orientarnos inicialmente a que pueda ser algún tipo de organismo, de qué familia o de qué género es. ¿Qué tipos de pruebas son presuntivas? Son la prueba de catalasa, oxidasa y lactasa, las que más van a escuchar y a lo mejor tengan la oportunidad, dependiendo su doctor, va a hacer la prueba de catalasa, ¿va? La oxidasa también es importante, pero según yo nada más les dejan hacer la de catalasa. Las pruebas de rutina. Hay pruebas de rutina que nos ayudan ya a clasificar un poquito más al microorganismo, es decir, ya a tener como un poquito más específico qué microorganismo puede ser. Aquí tenemos a la prueba de coagulasa. Y hay otras pruebas que son confirmatorias, es decir, son pruebas específicas de que cada agente tiene, ¿no? Obviamente para ya tener un diagnóstico final. ¿Cuáles van a ser? Las pruebas de DNA-ASA o la de maltosa. Ahora, estos medios de cultivo, que son básicamente los agares, son sustancias que pueden ser sintéticas o naturales que nos proporcionan los nutrientes suficientes para el crecimiento, que se mantengan y se multipliquen los microorganismos dentro de un laboratorio. Esta tablita también viene en uno de sus libros. Para mí, les digo, esto es más como un poquito ya, un poquito de laboratorio para que también pues puedan participar en sus clases y así. Pero yo considero que los más importantes, al menos este año, y pues yo creo, yo sí diría que, pues en general de la carrera, porque pues esto es más como de laboratorio, les digo, pero yo diría que son esos, el agar sangre, el agar chocolate y McConkey. Primero, pues hay que conocer básicamente, ¿no? El agar sangre bueno, contiene como, pues todos contienen nutrientes, específicos, ¿no? Em, pero dentro de los que tiene son peptonas, algunos extractos de carne y obviamente pues la sangre, ¿no? Desfibrinada, que sin fibrina, ¿no? Pero generalmente esa sangre suele ser de caballo o si no mal recuerdo de oveja. Este agar no es selectivo porque la verdad es que tiene, o sea, permite el crecimiento de muchísimos agentes. Em, pero bueno. Ahora, en el caso del agar chocolate, em, este agar chocolate es más que nada como para agentes que suelen ser, bueno, bacterias que son como más exigentes, ¿no? O sea, que requieren como a ciertos factores. Uno de ellos, de ellas, perdón, es la Neisseria gonorrea, que es como un poquito más payasa, no puede crecer en cualquier medio de cultivo, ¿va? En el caso del agar McConkey, este es importante porque este va a contener sales biliares y también va a inhibir el crecimiento de las bacterias de las gram positivas, ¿no? Esto hace que McConkey sea selectivo porque es selectivo solamente para las gram negativas, ¿va? Les digo, esta es como tablita que viene más en su libro, pero pues por si lo quieren leer, pues igual, está bien. Ahora, ya casi para terminar, les juro. Em, Aquí vamos a tener tipos de enfermedades. Es importante que las vayan diferenciando, porque pues ya conforme vayan avanzando, van a ver que pues no todas las patologías tienen el mismo tiempo. Y a eso es lo que entramos con una enfermedad aguda. Esta suele ser más que nada de una corta duración y su inicio es rápido, pero no tarda mucho en quitarse. Una crónica es de larga duración, pero su progresión es muy lenta, ¿va? Ahora, la latente es lo mismo que ya habíamos dicho, ¿no? O sea, latente que ahorita básicamente está como presente en el cuerpo, pero no hay signos clínicos que nos orienten a que hay propiamente una enfermedad, ¿sabes? Simplemente está ahí.
existiendo. Si bien esta, pues sí se encuentra como multiplicándose, o sea, está en un estado activo, pero no hay signos ni síntomas, no hay clínica, vaya, solamente está presente en el cuerpo. Otra categoría son la primaria y la secundaria. Enfermedad primaria es la inicial, es la que ocurre de primera instancia, ¿no? En cambio, la secundaria es más como una enfermedad secundaria, es como un resultado o una complicación de dicha enfermedad ya existente. Por ejemplo, la primaria, ok, a lo mejor sería diabetes mellitus. Y la secundaria sería el pie diabético. A eso hace referencia, básicamente. La primaria es la inicial, la secundaria es una complicación de algo ya preexistente. Un ejemplo aquí también que les puse es básicamente la apendicitis. Y pues primaria sería apendicitis, secundaria sería peritonitis, que es básicamente como una infección, ¿no? Que puede ser provocada por pues, una apendicitis que no se ha tratado o fue maltratada o simplemente se complicó. Ahora, estos conceptos, les digo, generales es más conceptual, pero bueno, estos sí se los han llegado a preguntar. Oportunismo. Literal, las palabras se los dicen, pero oportunismo es la capacidad de un microorganismo de causar enfermedad en personas con el sistema inmunológico debilitado. Aquí les puse un meme que es vi la oportunidad y lo utilicé. Literalmente el nombre los dice. Él vio la oportunidad de que en un paciente que se encontraba pues sí, más inmunosuprimido, dice, pues es más fácil que yo infecte a este que al que está más sano. Entonces, oportunismo, ¿va? Ahora, emergente. Emergente es aquella cuya incidencia en humanos ha aumentado en las últimas 2 décadas. Emergente hace referencia básicamente a que aparece repentinamente una enfermedad. Un ejemplo claro fue lo del COVID-19, ¿no? ¿Cómo lo fue? Nadie sabía de la existencia, nadie lo había escuchado, no estaba estudiado, simplemente emergió, simplemente apareció. Fue nuevo, emergente, emerge algo nuevo, ¿va? Reemergente. Reemergente es la reaparición de dicha enfermedad, bueno, de alguna enfermedad, ¿no? Que obviamente ya está conocida. Después de una disminución significativa de su incidencia. Y lo mismo, o sea, por ejemplo, ahorita, a lo mejor por ciertas fechas por ciertas fechas a lo mejor reemerge el COVID-19 y a lo mejor hay un aumento de casos, pero ya se considera reemergente porque ya conocemos al COVID, ya lo hemos estado estudiando, ya sabemos que existe, ¿va? Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda al respecto, quieran que les mencione nuevamente algo, pero pues sería todo de la clase básicamente del día de hoy. Serían pues todas puras generalidades para que pues puedan participar mucho en su primer o incluso segunda semana, ¿va? Pero no sé si tengan dudas al respecto. Perdón, ¿será que puedas regresar a la parte de pruebas bioquímicas y explicar la tercera? Es que nada más entendí la de presuntivas y la de rutina. La otra no, me perdí. Ok, sí. A ver. En el chat primero dijeron que si podía repetir lo que era VAR, es bacilo ácido alcohol resistente y ay, déjenme me regreso a esa diapo. Aquí, listo. Pero es básicamente bacilo ácido alcohol resistente. ¿Cuáles bacterias resisten o no al alcohol? Las negativas son bacilo no ácido alcohol resistente. Déjenme ver qué más preguntado. Pero bueno. Ahora, sí, lo de las pruebas. Ujú. Entonces, bueno, vamos a repetir rápido. Las presuntivas son básicamente las que inicialmente nos pueden indicar ya sea que una bacteria sea de alguna familia o de algún tipo de género. No es específica, pero sí nos empieza a ayudar a orientar. ¿Cuáles son los tipos? La prueba de catalasa, la de oxidasa y lactasa. Las más, pues sí, como mencionadas, este bloque, catalasa y oxidasa.
Las pruebas de rutina, estas ya van a ayudar a clasificar un poco más al organismo, obviamente ya dentro de un género en específico e incluso una especie. ¿Cuáles son de los ejemplos de esas pruebas? Es la prueba de coagulasa. Las pruebas confirmatorias, estas son pruebas específicas que tiene ya cada, pues, agente, obviamente no todos lo tienen, pero los que sí tienen pruebas específicas, ya nos corrobora como tal el resultado final, ¿no? O sea, por ejemplo, tal prueba es específica de tuberculosis, tal prueba es específica de salmonela, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuáles son las pruebas que son confirmatorias? Es la prueba de DNA-ASA o la de maltosa. Ay, muchas ¿Sí gracias. quedó claro? Sí, sí, no hay de qué. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Gusta que le repita algo más? Va. Bueno, pues entonces sería todo de la clase de hoy. Les digo, esta clase la vamos a subir a YouTube. La pueden compartir con sus amigos sin ningún problema. Y pues nosotros le vamos a pasar pues ya el link de la grabación en cuanto pues esté lista. Si tienen alguna duda al respecto, ya sea ahorita de esta presentación o incluso más adelante, sin problemas me pueden mandar mensaje y pues con gusto los voy a estar apoyando, ¿va? Pero bueno, les quería agradecer por su tiempo. Yo sé que a lo mejor fue una clase un poquito pues pesada, tediosa, porque son generalidades, pero ya la verdad es que lo bueno ya empieza cuando empiezan a ver los agentes, la clínica y todo eso, ¿va? Pero pues bueno, entonces sería todo de la clase de hoy y muchas gracias a todos los que entraron.